Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando son las 12:40 minutos de la mañana comenzamos el magazine Más de Uno Navalmoral. Un saludo de quien les habla, María José Fernández. Hoy de nuevo me acompaña en el estudio de Onda Cero Navalmoral una experta en psicología emocional con la que aprendemos a llevar mejor nuestro día a día y con la que hoy vamos a hablar de nuestras emociones que tan importantes son, ¿verdad? Miriam Simón, muy buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, encantada. Se me ocurre mejor manera de acabar la semana que hablando contigo de emociones. Sí, qué bien, gracias. ¿Qué son las emociones? Porque hay emociones buenas, emociones no tan buenas. Quiero que nos expliques un poquito qué son las emociones. Vale, pues mira, las emociones simplemente, así de manera biológica, es nada más que química, pura y dura. Es un mecanismo que tiene ahí nuestro cerebro que dispara y son totalmente subjetivas. No hay una emoción que realmente todos sí la sentimos iguales, hay algunas que son universales, como veremos, pero son totalmente subjetivas. ¿Pero todas? Todas, cada uno vivimos las emociones de una forma y en base a las vivencias que podamos tener o no. Sí que hay unos mecanismos, ¿no? Pues fisiológicos, cognitivos, es decir, del pensamiento, pero que sí que son iguales, pero sí que al final cada uno vivimos las emociones de una determinada forma. Y no hay emociones buenas o malas, ¿no? Positivas o negativas, todas son buenas. O sea, buenas son adaptativas y son necesarias y cada una cumple una función, como vamos a ver luego también. ¿Qué papel juegan las emociones en nuestro día a día, Miriam? Pues como te he dicho, tienen esa función adaptativa. Nos ayudan a sobrevivir totalmente. Nos ayudan a darnos información en base a lo que necesitamos en nuestro día a día. Si necesitamos en un momento dado poner límites, si necesitamos a lo mejor porque hemos tenido una pérdida y lo que necesitamos es meternos un poquito más dentro de nosotros para interiorizar todo lo que ha pasado o simplemente para decirnos que estamos en un momento de disfrute, de bienestar y de estar genial. Son indicadores, ese es su papel. Uh-huh. Las emociones, como por ejemplo la tristeza o el enfado, son emociones, ¿no? ¿Son sanas? Claro que son sanas y son necesarias totalmente. Son sanas cuando realmente están o estamos escuchando nosotros eso que nos quiere decir, es decir, llega en un momento dado esa emoción, nosotros nos podemos enfadar en un momento dado, pero el problema es cuando nos quedamos enganchados o enganchadas en ese enfado. En ese momento es cuando dejan de ser sanas o dejan de ser adaptativas para convertirse en desadaptativas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos esa emoción de enfado que lo que queremos hacer y lo que nos está diciendo en un momento dado es que tenemos que poner límites, vale, la escuchamos, ponemos el límite hacia una persona, hacia nosotros mismos, hacia nuestro comportamiento, lo que sea, pero no el quedarnos ahí en ese bucle, ¿no? En el que muchas veces entramos con ese run run, que puede derivar luego en un odio, en un rencor o cualquier cosa así. Ahí de repente ya se desvirtúa esa emoción. Sí, que ahí también entra en juego el papel a lo mejor del orgullo y determinadas otras cosas, ¿no? Claro, del orgullo de nuestra mente, de los pensamientos que podamos tener, porque además es como que nos encanta muchas veces retroalimentar y regocijarnos, ¿no? En esa retahíla que tenemos ahí. Porque ¿cuánto dura una emoción? ¿O cuánto puede durar? ¿A todas las personas nos dura igual o a unas más que otras? Sí, como habíamos hablado biológicamente, la química, lo que tarda en metabolizarse esa química, son unos 90 segundos aproximadamente. Ojalá durara eso, ¿verdad? Ojalá. Claro. 90 segundos. Me he enfadado. Ya no estoy enfadada. Claro, realmente... Y con la tristeza no te quiero ni contar. Porque claro. La tristeza todavía es peor, ¿eh? Claro, realmente dura eso. Lo que pasa es que nosotros la retroalimentamos. Entonces se vuelve a liberar otra vez esas sustancias y volvemos a retroalimentar y se vuelve a liberar. Entonces, por eso esas emociones se alargan en el tiempo. Pero mira, un ejemplo súper fácil. Imagínate que vas andando por la calle y te encuentras un perro que se te pone a ladrar y tú en ese momento te asustas. Y de repente, eso te dura 2 segundos. Sí. Ahí de repente ese cóctel se libera
y tú sientes pues ese miedo, esas palpitaciones, pues las manos, las piernas, pero de repente tú te das cuenta que no pasa nada, porque el perro a lo mejor está atado o está en una verja o lo que sea. Entonces tú, vale, estás bien. Pero aun sabiendo que estás bien y que no pasa nada y que ese perro no te va a hacer nada, tú tardas un ratito en relajarte, ¿no? Que es ese ratito que tardan las emociones en metabolizarse. Pero si por el contrario, como decíamos, tú imagínate que te enfadas, y seguro nos ha pasado a todos, con nuestra pareja, por ejemplo. Tenemos una discusión, nos enfadamos, se supone que se ha arreglado, entre comillas, pero tú sigues. Y mira lo que me ha hecho, y es que le tenía que haber dicho, y es que mira lo que ha pasado, y de repente es como con esos que si tú sigues retroalimentándote y retroalimentándote, entonces esa bola se va haciendo cada vez más grande, y tú sigues liberando esas sustancias que al final es como el pez que se muerde la cola todo el rato. Y nos va a dar igual, ¿verdad? Y nos va a dar totalmente igual, vamos, que no sirve para nada, además, para pasarlo tú mal, porque en realidad... Sí, es verdad. ¿Pero hay emociones que duren menos o más de 90 segundos? Claro, son estas emociones que hemos hablado en las el que momento, se retroalimentan. Eso es, en el momento en el que las retroalimentamos es cuando duran más que ese tiempo, es cuando tenemos el foco ahí puesto en esa idea fija, ya sea de tristeza, pues es que me ha dejado no sé quién, y me ha dejado, y te regocijas, ¿no? Y te pones esas canciones de amor, que encima es como que lo que quieres es llorar más. Sí, todo, es verdad. ¿no? Es como que te tienes que regocijar ahí en eso. Sí que es verdad. Hemos pasado por esos momentos en alguna ocasión, y es verdad como que te sumerges en la tristeza y es donde únicamente estás cómoda, porque yo creo que ahí en ese momento estás en tu zona de confort y no quieres ver a nadie ni quieres salir de ahí. Claro. Que eso tampoco es sano, claro. A ver, es que esto es como todo. Sí es sano porque necesitamos tener un tiempo de integración. Te pongo el ejemplo de lo que estábamos hablando. Te deja tu pareja y tú estás en ese momento en el que te apetece llorar, te apetece estar triste y te apetece vivir esa emoción. Es que es así. Y además que vienen tus amigas o quien sea en un momento dado y te dice, venga, que vamos a salir a pasárnoslo bien, no sé qué. Y tú es como de, pues es que no pereza. me apetece nada. O sea, es que me apetece estar triste. Vale, date a lo mejor unos días o un día, un par de días en estar así, en soltar. Pero no te quedes ahí anclada en esa emoción, por ejemplo, de tristeza. Porque si nos quedamos anclados es cuando a lo largo del tiempo es cuando viene, por ejemplo, la depresión. Ya. Entonces ahí eso sí que es un problema, es un problemón, claro, enorme. No. O si sentimos este enfado, por ejemplo, que son como las más desagradables, entre comillas. Claro, si se te enquista ahí y aparece ese odio, ese rencor hacia otras personas, eso no es que tú estés haciendo daño a otras personas y ya está. O sea, no tiene nada que ver con eso. Al final el odio, o sea, te hace daño a ti y punto pelota. Además, en tu sistema inmunológico, o sea, no hace daño a nadie más, nada más que a ti. Entonces es que es muy absurdo. Es muy absurdo, pero funcionamos así. Es así. ¿Y hay alguna forma de romper ese bucle o de poder...? Sí, yo os voy a decir 3 cositas y si las ponéis en práctica ya nos decís. A ver si no se nos olvida. Porque cuando nos enfadamos... Y otra cosa que no se debe hacer, que creo que estarás conmigo en esto, es tomar decisiones cuando estamos tristes o enfadados. Ni tampoco pletóricos, porque tampoco es bueno. O sea, siempre vas a ir a la decisión inacertada o inadecuada en ese momento. Tenemos que estar relajados y conscientes de lo que hacemos, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, cuéntame esas 3 cositas. A ver. Sí, mira, la primera sería el verbalizar. Sí. ¿No? El cuando estás con una amiga, por ejemplo, y tú le sueltas ahí el rollo y de repente es como de qué a gusto, aunque tu amiga no te haya dicho nada. Pero tú de repente ya como que lo has soltado y te quedas genial. Eso sí, con el pequeño matiz de que no sea desde ese punto de victimismo, de ay, pobre de mí, porque mira lo que me ha hecho, porque empezamos ya a regocijarnos ahí. Es decir, tú suelta, pero suelta el cómo te sientes.
pero desde intentar no meter a la otra persona, porque siempre intentamos siempre echamos balones fuera y siempre es la culpa de otra persona, siempre hay ahí un montón de cositas. Es ese dedo acusador, ¿no? Que si tú pones el dedo así, hay uno que señala para adelante y 3 que nos señalan a nosotros, ¿no? Entonces eso es para pensárselo. Entonces, bueno, la primera sería ese verbalizar. La segunda forma sería el escribirlo. Cuando lo escribimos, lo que estamos haciendo es que estamos desactivando esa parte de la que ya hemos hablado, de la amígdala, y lo que estamos haciendo es que la información pasa a la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es esta que toma decisiones, es nuestra personalidad. Entonces, en el momento en el que hacemos como ese cambio, la emoción empieza a disiparse. Y además, Mario Alonso Puig, que es un neurocirujano al cual yo amo, él nos dice que si escribimos ese problema en un papel muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, al escribirlo en ese papel tan pequeñito, nuestro cerebro interpreta que como somos capaces de escribirlo en ese papel tan pequeñito, no es tan grande. Fíjate. Entonces es que es muy curioso. Es muy curioso, sí. Sí. Es que la mente es privilegiada, ¿eh? Sí, es una pasada. Y que luego no somos tan diferentes todos, somos bastante iguales. Luego la siguiente sería el caminar. El caminar además de forma activa, incluso el hacer un poco de deporte, por la misma razón, porque desactivamos ese área de la amígdala. Entonces somos capaces de empezar a disipar esa emoción. Esto sí es verdad, porque yo cuando me he encontrado así con... O estaba más baja de ánimo, o estaba enfadada por algo, o molesta por algo, yo hago bastante deporte y luego me encuentro mucho mejor. Claro. Es verdad. Claro, porque además tienes un chute de endorfinas, ¿no? Y de dopamina y demás, que eso es un cóctel genial. El deporte es muy sano y viene muy bien no solo para el cuerpo, sino para la mente. Yo siempre lo digo. Totalmente. Y te voy a decir la última, porque te había dicho 3, pero te voy a meter otra, que es el cambiar la emoción, dándote un tiempo a vivirla, pero después... Te voy a poner el ejemplo, que el otro día además lo tuve yo en mi casa con mi hijo. Se cogió un berrinche ahí, un súper enfado, se frustró un montón. Y claro, tenía que hacer deberes, tenía que centrarse, pero claro, cuando estamos enfadados ahí en ese pleno vorágine que tenemos, es como que ponerte a leer, por ejemplo, pues estás a todo menos a leer. Y era como de... Vale, ¿qué podemos hacer? Después de dejarle ahí un rato que él suelte. Llore. Claro, sí, que llore, que grite, que haga lo que quiera, pero que suelte. Pues vamos a ponernos, por ejemplo, unos vídeos de risa. Vale, ¿te apetece que hagamos esto? Sí. De repente ahí, en ese momento, empiezan a salir esas pequeñas carcajadas y eso empieza ya a aflorar y a cambiar. Pues a cambiar esa química y empiezas a liberar automáticamente otra. Entonces esto para nosotros... Es que para los adultos, quiero decir, es exactamente válido y es una pasada. En momentos lo que pasa que no nos apetece. Cuando estamos enfadados, no nos apetece cortar con eso. Entonces, de repente, aunque tú sepas que poniéndote un vídeo de risa, por ejemplo, puedes hacerlo, dices, es que no me apetece porque quiero seguir así. ¿No? Incluso te enfadas más porque dices que me voy a poner a un vídeo de risa, estoy enfadada. Claro, ¿verdad, pero Miriam? tenemos esos trucos. ¿Y hay diferentes formas de vivir una emoción? Pues mira, yo te diría que no hay diferentes formas y sí. Es decir, solo hay una forma de vivirla y es vivirla. Es sentirla. Porque normalmente lo que hacemos es que cuando son emociones agradables, pues las disfrutamos ahí a tope. Pero cuando son emociones que nos traen un cierto malestar, pues lo que queremos es escapar de ellas, ¿no? Es como de, si no la veo, no está ahí. Y sí, está ahí, está haciendo su función por debajo. Entonces, en el momento en el que tú te das permiso a vivirla, a sentirla, a estar ahí con ella, vale, estoy triste, por ejemplo, vale, pues voy a sentir esa tristeza. Voy a sentirla a lo mejor unas horas, o voy a sentirla un día, o a lo mejor si estás, imagínate, en un proceso de separación, es un momento más largo porque estás ahí viviendo un duelo. Vale, pues voy a vivir eso. Pero la forma de vivirla, y además que es que cambia, cambia brutalmente, es que la observes y te observes
como si fueras otra persona, como si estuvieras observando qué es lo que pasa ahí dentro, pero que no eres tú. Entonces, de esta forma, lo ves todo de una forma como mucho más objetiva, por decirlo de alguna forma, sin juzgar, simplemente observando qué es lo que pasa ahí. Eres mucho más comprensiva contigo misma, ¿no? Te das permiso a estar así, porque es que está ahí para algo. Uh-huh. Otra cosa es lo que te decía, de regocijarnos ahí, quedarnos totalmente anclados en esa tristeza. Pero quizás eso sea más fácil para nosotros que el verlo desde una forma, desde el exterior, ¿no? Son dos papeles diferentes. Me refiero que para nosotros cuando estamos sumergidos tanto en la tristeza como en el enfado, es más fácil, ¿no? Regocijarte en esas emociones que no, por ejemplo, intentar verlo desde lo que tú acabas de decir, desde fuera, desde que si eres otra persona, porque claro, como lo estás viviendo es como más complicado, pienso yo, ¿eh? Sí, claro, es mucho más complicado, pero es lo que hablamos siempre. O sea, esto es entrenamiento puro y duro. Es ser consciente de qué es lo que te pasa y a partir de ahí poder actuar como tú quieras. O sea, no es que ellas te dominen a ti, sino que tú puedas, pues, jugar con ellas, por decirlo de alguna forma, escucharlas, porque si las escuchamos es que tenemos todas las respuestas, es que es una pasada. ¿Y cuáles son las emociones básicas, Miriam? Pues mira, Paul Ekman, que es un psicólogo estadounidense, él nos dice que hay seis universales. La primera sería la alegría, ¿no? Todos conocemos esos sentimientos de alegría, esas mariposas en el estómago, esas ganas de sonreír. Nos está diciendo que estamos en un momento de bienestar, ¿no? Esa sería como la información. La siguiente sería la tristeza. Hemos hablado de ella. En el momento en el que tenemos una pérdida, lo que nos dice es que tenemos que meternos hacia adentro. Además que tenemos una disminución de energía total. Tenemos que tener como ese luto, entre comillas, ¿no? Es estar con nosotros mismos, contigo misma, escucharte, llorar, soltar, ya está, quererte. Esa sería la función de la tristeza. La siguiente es la ira. La ira nos aparece en momentos en los que pues tenemos un objetivo y no lo cumplimos, en el momento en el que traspasan nuestros límites. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues que pongamos límites. Límites tanto a otras personas como a nosotros mismos o a nosotras mismas, porque muchas veces somos nosotras las que no nos respetamos. Además, de verdad, ¿eh? Sí, total, y vienen esos enfados que a priori parece que son contra otra persona. O que la culpa la tienen los demás y realmente la tienes tú por no respetarte a ti mismo. Claro, y a lo mejor no hablar de culpa, pero sí la responsabilidad, diría yo. Uh-huh. Porque culpa es como del fustigamiento, por mi culpa, pues... Pero sí somos responsables totalmente. La siguiente sería el asco, que esa la vemos además en los niños, es un mecanismo de supervivencia total, es eso que no nos gusta, que nos puede hacer daño, claro, además que es como el gesto que subes la boca así, ¿no? Sí. Vale, la siguiente es el miedo. El miedo es esta situación de alarma, ¿no? Que nos entra en el cuerpo cuando hay un peligro, y este peligro puede ser real o imaginario, cualquiera de los dos. Y lo que nos está diciendo es que necesitamos algo para poder hacer frente. O sea, necesitamos alguna capacidad. Respecto a esto que me acabas de decir, porque nos queda minuto y medio menos, hay una frase que nos dice: hazlo, aunque hazlo con miedo. Hazlo, aunque con miedo. ¿Qué opinas de esta frase? Pues yo no estoy de acuerdo para nada con ella. ¿No? No estoy de acuerdo porque creo que si tú haces eso, aunque tengas miedo, va a haber veces que sí que lo consigas, pero va a haber veces que no tengas esa capacidad que te está diciendo el miedo que necesitas. Entonces te pongo el ejemplo de yo tenía miedo, como sabéis, a estar allí donde yo vivo. Me dijeron, sal por las noches allí, date un paseo que ya verás como si lo haces, lo vas a conseguir y tal. Yo me acuerdo que cuando salí, porque dije, venga, voy a hacerlo. Cuando salí, me dio un ataque de ansiedad que casi me muero allí. Entonces... no tenía los recursos que yo necesitaba para poder hacerlo, entonces a lo mejor antes, o casi seguro antes, tienes que ponerte en manos de un profesional para poder gestionar eso que te pasa y ya luego después, aunque tengas ese miedo, hacerlo, pero ya vas a tener unas herramientas, porque si no se puede liar.
Ya, pues en manos de un buen profesional, le digo yo a los oyentes que se pongan como Miriam Simón. Y para eso solo tienen que entrar en su página web www.miriamsimon.com o bien llamarla al teléfono 659 5809 62 y ella te va a ayudar seguro. Muchas gracias. Buen fin de semana, Miriam.